Muy buenas tardes, queremos dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en la fe que están a esta hora de la tarde en sintonía en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Y queremos que me acompañen en la lectura en el Evangelio escrito por Lucas en el capítulo 13. Vamos a leer en esta tarde y en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué le utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien; si no, la cortará después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé?
es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: aquí compararé el reino de Dios, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Vamos a leer hasta en ese versículo, en la palabra del Señor, y deseamos que ella sea de mucho beneficio para todos nosotros en esta tarde. Antes de continuar, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta tarde queremos dar gracias a ti por la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo. Gracias porque Él nos ama, nos amó y nos amará hasta el fin. Queremos agradecer por todas las cosas que recibimos a diario de Él. Sabemos que en su amor y misericordia, Él nos provee las cosas necesarias para nuestra vida, tanto física como también para nuestra vida espiritual. Nuestro Dios, agradecemos por esta nueva oportunidad que nos das de leer tu palabra a través de este medio de comunicación, y pedimos que el Espíritu Santo pueda hacer que esta palabra, cual buena semilla, caiga en los corazones de nuestros amigos como en buena tierra y lleve fruto para honra y gloria de tu nombre. Pedimos por los amigos que llaman al programa, por sus necesidades que ellos tienen, que tú bien las conoces, nuestro Dios, a cada uno, y también sabes sus nombres. Pedimos para que en tu amor y misericordia les ayude y que esto sea notorio en sus vidas. A aquellos que están enfermos, si es tu voluntad, puedas devolverles la salud. Pedimos por los que están en algunos vicios, en algunos pecados que no pueden dejar, para que también tú les ayudes y que de alguna manera ellos puedan recibir la fuerza para alejarse de aquellas cosas que cada día les están llevando más y más a la destrucción, tanto física como espiritual. Pedimos también por los que tienen problemas de convivencia en sus hogares, para que les ayudes y que ellos puedan vivir en paz. Por algunos que necesitan ser restaurados y son verdaderamente hijos tuyos y han nacido de nuevo, si tienen a Cristo como su Salvador personal, que realmente puedan ser restaurados en su fe. Pero si no, si simplemente son personas que han estado en una religión, pero nunca han sido salvos por tu gracia, que puedan llegar a tener al Señor Jesucristo como su único y personal Salvador. Pedimos así también por nuestro país, por las cosas que en él están pasando, para que tú, Padre Celestial, puedas tomar dominio de todo. Pedimos por señora Gina, por don Raúl, por sus hijos, sus nietos, por los que le colaboran también aquí en el programa, para que les guardes, les ayudes en sus problemas, suplas sus necesidades, especialmente por señora Gina, para que ella pueda ser restaurada en su salud física, si es tu voluntad. Queremos pues, nuestro Dios y Padre, quedar encomendados a ti, en tus manos y a tus cuidados agradecidos, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces el Señor Jesús aquí, como le presenta Lucas, Él está
en su ministerio público. Y las personas allí en Israel le cuentan acerca de una tragedia que les ocurrió a unos galileos. Estos judíos seguramente vinieron a ofrecer sacrificios, pero Pilato, el gobernador, les mató ahí mismo donde ellos estaban y mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Y bueno, para ellos esto era terrible, era una tragedia y era una gran osadía de este gobernador romano al cometer este crimen. Pero el Señor Jesús, Él está pensando en ellos, en los que están presentes delante de Él, comentándole estos sucesos. También le comentan de 18 hombres a quienes les cayó una torre encima y los mató. Y el Señor les pregunta, porque parece que los judíos tenían en sus mentes que si una persona estaba enferma de gravedad o una enfermedad, era producto de pecado cometido por ellos o por algún pariente. O cualquier accidente, cualquier cosa que les ocurriera, también ellos pensaban de esta manera que esa tragedia les había ocurrido por el pecado de ellos, por la maldad que ellos albergaban. Entonces el Señor Jesús les hace reflexionar y les dice: ustedes piensan, ustedes creen que estos hombres a quienes mató Pilato, o sobre quienes cayó la torre, eran más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén. La respuesta que el Señor da es no. No. Antes bien, piensen en ustedes mismos. Porque si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian con respecto a Dios, van a perecer de igual manera. Primero, la muerte física y luego el castigo eterno. Porque la palabra de Dios nos dice allí en la carta a los Hebreos que está determinado por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Obviamente este juicio al que se hace referencia es al juicio del gran trono blanco, en donde el Señor Jesús se va a sentar allí como el juez y donde todos aquellos que rehusaron oír y creer la palabra de Dios y no aprovecharon la oportunidad para cambiar el destino eterno de sus almas, tendrán que comparecer para escuchar la ratificación de sus sentencias.
Así el Señor está con estas palabras apremiando a aquellos hombres a que se preocupen por ellos mismos, a que dejen de preocuparse de otros y se ocupen de sus propias almas, porque si no, el castigo que ellos van a recibir es eterno. Y obviamente que los castigos, por lo que leemos en la Biblia, van a haber diferentes grados de castigos, porque el Señor dijo, al que más se le ha dado, más se le demandará. Así, amigo mío, cuando tú escuchas que se lee la palabra de Dios, que se menciona al Dios eterno, quien amó de tal manera a todas las personas que habitamos en este mundo, que para salvarlos tuvo que enviar a su Hijo unigénito, a fin de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, tú que has escuchado tantas veces el mensaje de salvación, ¿estás pensando en tu alma? ¿Estás pensando en tu propio ser? ¿O tú crees que no necesitas de la salvación, del perdón de tus pecados? Aquí luego el Señor, de hacer estas advertencias, porque aquellos que rechazaron al Señor perecieron. Esto ocurrió el año 70, cuando el general Tito arrasó con Jerusalén y murió mucha gente allí. Perecieron por la dureza de sus corazones, por la incredulidad, porque no quisieron. El Señor dijo de los israelitas, todo el tiempo tuve mi mano extendida a un pueblo rebelde y contradictor. Así, querido amigo, Dios, Él ha hecho todo para salvarte, para rescatarte de la condenación eterna. Pero si tú no quieres ser rescatado, obviamente vas a ir al lugar que tú elijas. Aquí, estando en vida, porque Dios no te obliga a nada, Él te ofrece la salvación, Él te ofrece la vida eterna, el perdón de tus pecados a través de la muerte del Señor Jesucristo. Pero si tú rechazas, obviamente va a ser tu responsabilidad. Luego, el Señor enseña esta parábola. Sabemos que una parábola es un ejemplo tomado de las cosas de la vida diaria para enseñar a través de ella una verdad espiritual. Y él dice aquí, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Entonces, respondiendo, dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola, este ejemplo, tiene que ver con Israel. El hombre aquí mencionado es un cuadro de Dios, del Padre, porque hay 3 árboles que se mencionan en la Biblia que son figuras de Israel. Estos 3 tienen que ver con la higuera en el pasado, la viña en el presente y el olivo en el futuro. Y fue Dios el que plantó esta viña. Y en medio de ella, esta higuera. Y esperaba que diera fruto, y esto tiene que ver con el 3er año de el ministerio público del Señor. Esperaba Dios que ante el llamado de su Hijo, el Señor Jesucristo, en la predicación de el anuncio del reino de los cielos que estaba entre ellos, que se había acercado porque el rey mismo estaba presente, entonces que ellos pudieran responder al llamado de Dios, pero no lo habían hecho, sino estaban de plano rechazando al Señor. Y el Señor y Dios dice: bueno, es una pérdida de tiempo, usando palabras nuestras para una mejor comprensión, que se les siga anunciando el Evangelio si estos no quieren recibirlo. Porque ciertamente Dios es amor, es cierto, pero Él también tiene justicia y es justo, y Él no va a contender con el hombre para siempre. Así, aquí el viñador es una figura de la persona del Señor Jesucristo. Y el dueño de la viña dice: bueno, si no ha fructificado en este tiempo, 3 años sin dar fruto, lo único que está haciendo está malgastándose esta tierra que podría ser utilizada por otro tipo de planta que seguramente sí iba a producir fruto. Y el Señor dice, el viñador: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí vemos la paciencia, el amor, la misericordia, la compasión de parte del Señor Jesucristo para con aquellos que le trataron tan mal, para con aquellos que fueron incrédulos a su mensaje, para con aquellos que no quisieron recibirle como el Mesías que había venido de parte de Dios. Y aquí están. Y el Señor dice: démosle más tiempo, déjala un tiempo más. Y si diere fruto, bien. Pero si no, la cortarás después. Y vemos tristemente, queridos amigos, que
no dio fruto esa higuera, sino que luego llevaron a la muerte al Señor Jesucristo, completando el rechazo que ellos habían mostrado hasta ese momento. Le crucificaron, le levantaron entre el cielo y la tierra. Y este rechazo, obviamente, fue para ellos como un ultimátum, porque ellos mismos dijeron a Pilato: crucifícale. Y Pilato dijo: a vuestro rey voy a crucificar. Y ellos dijeron: no tenemos más rey que César. Crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible que ellos pidieron condenación no solamente para ellos, sino también para sus descendientes. ¿Cuánto ha padecido Israel como nación? Porque todavía permanecen en incredulidad. Obviamente que hay un remanente que sí ha recibido a Cristo, que sí confían en el Señor Jesús, pero la gran masa de judíos no ha querido hasta ahora. Y sin embargo, ahí está un pequeño e insignificante país en medio de las grandes potencias, sobreviviendo porque Dios aún tiene misericordia de ellos. Y en el futuro llegará el tiempo en que nuevamente Dios va a entrar en tratos con Israel, porque es su pueblo terrenal. Ha sido dejado de lado de momento solamente, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Amigo, Dios te está invitando. Él quiere que tú lleves frutos para honra y gloria de tu nombre, de su nombre. Él quiere que tú puedas escapar del juicio de Dios y de la destrucción que vendrá. La cortarás después, obviamente, que Israel y aquellos que mataron al Señor Jesús. Estos hombres ya están en la condenación, y cuando el Señor venga, ellos van a lamentar. Cuando el Señor venga por segunda vez y venga con su iglesia para establecer su reino milenial aquí en la tierra, entonces ellos van a lamentar, porque por la dureza de sus corazones no recibieron al Señor Jesús, no creyeron en su nombre, y van a ser desechados como un árbol que no da fruto. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es
la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Muy bien. El Señor Jesús, continuando con nuestro relato aquí en Lucas, el capítulo 13, y ya en el versículo 10, Él enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Allí era la costumbre de los judíos reunirse para leer la Biblia, lo que tenían los pergaminos del Antiguo Testamento, especialmente lo que tenía que ver con la ley, con Moisés. Y el Señor Jesús nos enseña la palabra de Dios, que era la costumbre de Él de asistir a la sinagoga para estar presente allí donde la palabra del Señor era leída, y Él también enseñaba. Y uno puede pensar cómo y cuán precioso sería el estar presente en esas ocasiones, cuando el mismo autor de la Biblia, el mismo que dijo a los escritores lo que habían de escribir, estaba presente en esa ocasión cuando era leída la palabra de Dios. Y Él, con mucha y con toda seguridad, que Él estaba enseñando la única forma en que el hombre podía alcanzar el perdón de sus pecados, así como lo hizo con Nicodemo o con otros personajes de la Biblia que estaban equivocados en su razonamiento. Nicodemo, él pensaba que él estaba muy bien con todo el conocimiento, la sabiduría que tenía. Además de eso, él era un principal allí en Israel y un maestro que enseñaba las Escrituras. Pero con todo ese conocimiento, con todos esos pergaminos, Nicodemo no podía ni entrar ni ver el reino de Dios, porque no había nacido de nuevo, no había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Así, había esa necesidad de que el Señor enseñara claramente cómo el ser humano puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Y ahí vemos al Maestro tomando su propia palabra para desglosarla, para darla a conocer. Y dice Lucas, quien siendo médico, él siempre citaba los casos de las enfermedades y lo que ocurría con algunas personas, y él daba detalles inclusive de las situaciones que ocurrían a la gente. Y aquí en la sinagoga estaba presente allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Fíjese
en el detalle, espíritu de enfermedad. ¿Por qué se menciona que ella tenía un espíritu de enfermedad? Porque las enfermedades son una consecuencia, una secuela de el pecado. Así como el pecado entró por un hombre en el mundo, así la muerte, dice el apóstol Pablo escribiendo en los Romanos, en la carta a los Romanos, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así, por eso también llegó la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, o a todas las personas que habitamos en esta tierra, en este globo terráqueo. Y el Señor, obviamente, tendría que enseñar allí acerca de cómo poder liberarse de el problema mayor que tenían, que era el pecado que le llevaba a la condenación eterna. Ciertamente esta mujer, con su enfermedad y todo, si ella creía en el Señor Jesucristo, le recibía como su Salvador personal, ella podría igualmente entrar al cielo aún estando enferma. Pero si no tenía la salvación, no había ninguna probabilidad de que esto ocurriera. Así, el Señor aquí dice que Él se fija y en esta situación de esta mujer, no sabemos qué edad tendría ella, pero 18 años soportando una enfermedad muy molesta, porque ella andaba encorvada. Más aún, si era una persona joven, de mediana edad, el andar encorvado o encorvada sería muy terrible, muy molesto, porque eso significa que habían dolores que estaban acompañando a esa condición. Y dice, y en ninguna manera se podía enderezar, o sea, ella vivía mirando hacia el suelo. No podía levantar la vista al cielo, sino solamente al suelo, vale decir, usando la figura, ella vivía preocupada solamente de las cosas de este mundo, aquellas cosas que van a perecer, que van a terminar, y no de las celestiales, que son eternas. Y el Señor se compadece de ella, y Él la llama, y ella obviamente va donde Él, porque vemos que hay una obediencia implícita aquí, porque el Señor tampoco hacía milagros y había incredulidad, había desobediencia. Pero el Señor le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Oiga, qué tremenda noticia, qué mensaje más alentador. ¿Cuánto habría padecido en esos 18 años con esa enfermedad? Pensamos cómo ella habría puesto todo de su parte para visitar los médicos, los doctores, curanderos y de todo, aquellos que a veces se la dan de sanadores, pero no había habido ningún progreso, no había habido ningún cambio en el cuerpo de ella. Pero qué maravilla que ahora hay un hombre allí, y este hombre le asegura que ella está libre ya de esa enfermedad que le ha agobiado por 18 años. Y el Señor pone la mano sobre ella y ella inmediatamente se endereza. Oiga, el cambio tremendo.
qué tremendo cambio, porque vemos que antes, dice en el versículo 11 al final, en la mitad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí vemos la imposibilidad humana, imposible para los médicos, para la ciencia, pero para aquel que fue quien nos hizo y quien conoce todo nuestro ser y cada cosa que compone nuestro cuerpo, obviamente para él no había ningún impedimento para volver a restaurar la salud de aquella mujer. Inmediatamente se enderezó. Y luego, y glorificaba a Dios. Se dio cuenta. Entendió ella que este milagro que ella había recibido, que este bien que ella había recibido, no podía venir de otro lado sino solamente de Dios, que fue Dios el que obró en ella, y no estaba equivocada, porque quien le había sanado era el Dios encarnado, aquel que, siendo Dios, tomó cuerpo humano para habitar entre los hombres, pero sin pecado, y luego ir a la cruz para perdonar los pecados y librar de condenación a todos los que en Él confían. Así, ella se da cuenta, ella entiende esto, entonces ella dice, glorificaba a Dios, estaba alabando, estaba honrando al Dios del cielo por haberle restaurado la salud. Y esto, por cierto, es una figura y una muestra de lo que ocurre también cuando el ser humano, dándose cuenta que está destituido de la gloria de Dios, que está perdido rumbo a la condenación eterna y que nada puede hacer por sí mismo para salvarse, que no hay mérito ninguno en él o en ella para alcanzar el favor de Dios, pero a través de la palabra de Dios se da cuenta que Dios le amó de tal manera que Él preparó el plan de salvación y que ahora puede recibir la vida eterna, el perdón de los pecados como un regalo, porque ella no puede pagar, o él no puede pagar, es insolvente para pagar, porque la única obra que Dios puede aceptar para el perdón de los pecados es la muerte del Señor Jesús allí en la cruz. Así, ella glorifica a Dios, contenta, con un espíritu y un corazón completamente agradecido. Pero, ¿qué ocurre con el principal de la sinagoga? ¿Acaso él también participó de esa alegría? ¿Acaso él también estaba contento de ver este gran milagro ocurrido, hecho en esta mujer? No. El hombre se enojó porque generalmente los religiosos de aquel tiempo, ellos estaban más dispuestos a obedecer la ley y las tradiciones que a mostrar misericordia o amor al prójimo. Y esto era una gran hipocresía. El Señor había dicho desde la antigüedad, misericordia quiero y no sacrificios. Y el razonamiento que este hombre emplea
es que en el día de reposo no se debía recibir sanidad, no se debía sanar a nadie, porque de acuerdo a lo que él creía o pensaba, el hacer aquello era trabajo, y esto estaba en contra de la ley de Dios. Pero ¿a quién le estaba él diciendo esto? Al mismo que creó la ley, al mismo que dictó la ley, al mismo que estableció la ley. Así el Señor dice: el versículo 15, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Obviamente ellos querían y amaban mucho a sus animales, porque a partir de el buen trato que ellos tuvieran con sus animales, con los bueyes que eran normalmente utilizados en los trabajos del campo, con el asno que les servía para llevar las cargas hasta sus hogares, entonces ellos en el día de reposo no consideraban trabajo el desatar a los animales y llevarles a beber. Y en realidad era un trabajo. Pero ellos no lo miraban así. Y el Señor le dice: ustedes son hipócritas porque ustedes hacen ese trabajo y ustedes aquí están diciendo que no se debía sanar a esta mujer, a esta hija de Abraham. ¿Y por qué la menciona como hija de Abraham? Porque era judía, era descendiente de Abraham. Y mire lo que el Señor enseña. Dice: esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Se fija que es coherente lo que ya habíamos mencionado, que las enfermedades eran y son una consecuencia del pecado, que fue por el pecado cometido por el hombre que vino la gran ruina. Y el Señor les pregunta: ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Obviamente que sí, porque era la vida de una persona, era un ser humano que estaba sufriendo. Y si ellos mostraban misericordia, aprecio por sus animales, ¿cómo no iban a mostrar aprecio por una persona, por un semejante que estuviese con ese problema de salud? El Señor, Él dijo muchas veces: mayor que el día de reposo soy yo, porque Él fue el que creó el día de reposo. Pero habían cosas que el Señor, siendo el Señor del día de reposo, Él podía hacer. Y esto, por cierto, debió haber sido de mucho interés para los judíos, el que el médico, el gran sanador, librara de estas enfermedades a sus semejantes y no mostrar una hipocresía diciendo que no se debía hacer esto. Bueno, el relato aquí nos dice que cuando el Señor les reprende, cuando el Señor les redarguye, dice
al decir estas cosas el Señor, se avergonzaban todos sus enemigos o sus adversarios. Pero esa vergüenza obviamente no era tan real. Y el pueblo, o sea, aquellos que no eran los religiosos, aquellos que andaban escuchando y recibiendo favores del Señor, aquellos que con corazón sincero querían saber de la buena voluntad del Señor y de la bondad de Él, ellos se regocijaban por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Las cosas gloriosas, vale decir, aquellas tremendas operaciones, milagros que Él hacía, ellos se daban cuenta, tal como dijo Nicodemo, ningún hombre puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Así ellos se daban cuenta que estos milagros son y vienen de parte de Dios y no solamente de un mero hombre. Amigo, el Señor, Él sigue amando a los pecadores, a los hombres, no a los pecadores, a los hombres. Él sigue esperando que los pecadores se arrepientan, que se den cuenta de su condición y que vengan a Él. Y pueden hacerlo en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier instante. El Señor siempre está disponible, con sus oídos atentos, esperando escuchar de la boca de un pecador la confesión de sus pecados y el pedir el perdón por ellos. Tal como se grafica en esta sanidad que el Señor hizo, el único que puede sanar completamente y liberar de la atadura de Satanás es solamente la persona del Señor Jesús. Y es Él el que invita a que vengan a Él para tener la vida eterna y el perdón de los pecados. Ojalá, amigo mío, que tú lo hagas y que no seas un simple religioso, uno que está todos los días o no sé cuántas veces congregado en algún lugar, pero que nunca, que jamás ha recibido a Cristo como su Salvador personal, porque eso significa que tú estás tan perdido, tan destituido de la gloria de Dios, como aquellos que nunca se han congregado ni han leído la Escritura. Recuerda que el Señor dio un ejemplo y dijo Él, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto, no profetizamos, no enseñamos en las plazas, en fin. Y el Señor dirá, no os conozco, obradores de maldad, apartados de mí. De la única forma en que tú puedes agradar a Dios es partiendo por confesar tus pecados y pedir por salvación. Y de ahí en adelante, la vida cristiana es una vida de valor para el Dios del cielo y que serán nuestras obras examinadas también en el día futuro para ver si merecemos algún premio, alguna alabanza. Que el Señor te ayude y que tú puedas discernir y puedas darte cuenta de que no estamos hablando de religión, sino de salvación. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Muy bien. Queremos que ojalá usted pueda entender el mensaje del Evangelio, si el Señor lo permite,
el próximo jueves vamos a continuar hablando de el Señor Jesucristo. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que usted también se cuide para que no se resfríe. Hasta entonces, si el Señor así lo permite.